Este es un capítulo que realmente a veces no le encuentras un chiste a seguir, como se puede decir. Porque vamos a ver a Isaac abriendo y cerrando pozos. O sea, como decían en mi tierra, abriendo tapando un hoyo, destapando otro, y así se iba. Y eso es lo que vamos a ver. A Isaac abriendo y cerrando pozos, casi todo el capítulo. Pero hay varias historias que envuelven esta historia que vamos a tratar de desarrollar un poquito, como es la mentira. La mentira ¿qué hizo a Isaac? Es una mentira que todos ustedes saben, también la hizo Abraham 2 veces. Ahora se va a repetir una tercera vez, pero no con Abraham, sino con su hijo Isaac. Y vamos a desarrollar un poquito esas historias. Bueno, lo importante en este capítulo es lo que platicábamos la semana pasada acerca de las preguntas al final. No sé si ustedes recuerdan algunas de las preguntas que tuvimos. Y una de ellas es: ¿a qué edad los niños pecan, verdad? Bueno, en esta historia, en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, que son una consecuencia de 4 generaciones por la misma familia, vamos a ver que el pecado se transmite de un hijo a otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Vimos que Abraham mintió delante de Faraón de Egipto, diciendo que Sara, su esposa, era su hermana, y dio pie para que Faraón de Egipto la tomara por esposa, aunque no se consumó el acto matrimonial, ¿verdad? Más adelante, varios años más adelante, volvió a mentir con Abimelech, rey de Gerar, y pasó exactamente lo mismo. Abimelech, rey de Gerar, tomó por esposa a Sara, y nuevamente Dios no dejó que se consumara el matrimonio. Bueno, en esta ocasión ya no estamos viendo a Abraham. Vamos a ver a Isaac, su hijo. Y precisamente le va a mentir al mismo personaje al que le mintió a Abraham, a Abimelech, rey de Gerar, diciendo que su esposa, Rebeca, era su hermana. Más adelante, cuando estudiemos la vida de su hijo, de Isaac, a Jacob, vamos a ver que también era un mentiroso. Y aún José el soñador lo vamos a ver mintiendo. A José el soñador no fácil se le ve un problema. ¿En qué manera mintió? Al no decirle a sus hermanos que él era al que habían vendido, y se ocultaba. Entonces estaba mintiéndole a la familia. Bueno, lo que quiero decir es que nuestros pecados, nuestros errores, los podemos transmitir a nuestros hijos. Hemos hablado varias veces de un versículo en el libro de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo permanecerá en él. Y hablamos ya varias veces de que tú puedes instruir a tu hijo en el camino correcto como en el incorrecto, y él va a permanecer en ese camino. Solamente la ayuda de Dios es la que puede sacarnos. Así que lo más bonito es que tú, como padre, seas un padre que se ha entregado en las cosas del Señor. Pero, hermano, no de palabra. Como oramos al principio de la alabanza, queremos alabar a Dios no solamente de labios, no solamente porque hay un canto. El canto puede ser bonito, el canto, la voz de la persona en el canto tal vez no es bonita, pero tiene un bonito mensaje. Ustedes dejen fluir su corazón y no sus labios. Y es lo mismo es con la educación de nuestros hijos. Dejen fluir su corazón. Porque
lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, lo que sale por la boca. Lo dijo Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que si tu hijo, tu hija te ven que eres un hombre de oración, que eres un hombre íntegro en la manera como tú te desenvuelves, él va a tratar de seguir y imitar tus pasos. Pero tú puedes decir que eres cristiano y que eres un hombre temeroso de Dios y solamente vas, te ven que vas el domingo, pero el resto de la semana ni lees tu Biblia, ni oras a Dios y sigues haciendo las cosas que les agradan a Dios. Es decir, yo pudiera ahorita decirles, hermanos, bueno, más bien les voy a poner ejemplo de un hermano que predicó en contra del pleito. Y él habló un mensaje muy bonito acerca del pleito, que no deberíamos de pelear con nuestros semejantes. Bueno, él eso predicó y bajó, porque era en un segundo piso, bajó y salió a la calle donde estaba su carro y dos hermanos estaban platicando en la calle y precisamente estaban recargados en el carro de este muchacho. Y el muchacho se molestó y les dijo bien serio, les dijo, no saben que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y luego todavía le recalca, y la conservación de los dientes. O sea, que lo que quiero decir es que no demostró lo que predicó, porque no tuvo paciencia. Imagínate si él es el guía de esa congregación, cómo se va a desenvolver la congregación. Ahora, lo estoy hablando de un guía espiritual, pero los primeros guías espirituales de la casa y la cabeza de la casa son los hermanos y después sus esposas. Tiene que haber ese desarrollo, esa comunión, esa interacción con nuestro Dios, para que tu hijo, para que tu hija puedan seguir tus pasos e imitarte. Si no, aunque los traigas al estudio bíblico, aunque los lleves a la iglesia, de nada va a servir. Conozco cientos de muchachos que sus papás son entregados y los hijos se alejan del camino de Dios. Es difícil y es triste. Tenemos que alimentar a nuestros hijos, pero con nuestras mismas enseñanzas personales. Y esto es lo que está pasando aquí en este estudio que vamos a leer el día de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 26 de Génesis. Dice, después dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. El hambre, la primera hambre que se menciona, fue la que vimos en el capítulo 12 de Génesis al final, si ustedes recuerdan, cuando Abraham, sin consultar con Dios, dirigió sus pasos hacia Egipto y donde mintió por primera vez. Así que que fue en el capítulo 12 cuando dice que fue y que además de la hambre tuvo los primeros días de Abraham, ¿verdad? Y además quiero hacer un énfasis pequeño, y es que Abraham, si ustedes recuerdan, mintió, pero mintió a medias, ¿verdad? Bueno, al final es una mentira, pero mintió a medias. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que él dijo, es mi hermano, y era cierto, era su media hermana. O sea, sí era cierto, pero también era su esposa. Entonces solamente cubrió la mitad de la mentira, por decirlo así. Quiero hacer ese hincapié para cuando lleguemos a la mentira de Isaac, observemos la manera que miente Isaac, ¿verdad? Bueno, después de esta hambruna, de esta hambre, Isaac fue, al primer lugar que él fue a Gerar. ¿Por qué fue a Gerar? Si ustedes recuerdan, después de la segunda mentira que hizo Abraham, la manera como Dios había exhortado al pueblo de Gerar era cerrando las matrices de todas las mujeres. Había mandado una esterilidad para todas las mujeres. Cuando ya Abimelech, rey de Gerar, exhorta y regaña prácticamente a Abraham, entonces abre ya
las matrices de todas las mujeres, y es cuando nace Isaac. O sea, Isaac nació en la tierra de Gerar, si ustedes recuerdan la historia. Entonces, el primer impulso que él tuvo fue regresar a la tierra que lo vio nacer. Además, quiero que noten bien que nosotros hemos estado hablando de la historia de Abraham. La semana pasada cerramos el capítulo de Abraham, pero yo creo que no necesariamente indica que cerró completamente. Yo creo que todavía esta parte pudo haber entrado dentro de la vida de Abraham, y ahorita voy a explicar por qué. Lo que sí les puedo decir es que las historias de Abraham y de Isaac van a la par todo el tiempo, y solamente este capítulo va a mencionar cosas que hizo Isaac por su cuenta. Pero el resto de la Biblia no ves a Isaac solo. De hecho, vimos que hay tres puntos muy importantes en la vida de Isaac, que fue su nacimiento milagroso, después fue el sacrificio del que iba a ser objeto, y finalmente cómo Dios consiguió esposa Abraham consiguió esposa para él. Son los tres eventos, pero los tres eventos los vemos siempre a la par de Abraham. Ahora, recuerden que estuvimos hablando que Abraham era tipo o era parecido a Dios Padre. Y Dios Padre todo el tiempo ha trabajado con Dios Hijo. Entonces en la tipología podemos ver que estas historias van a la par por la tipología, o sea, por el parecido que tienen. Ahora, había un detallito bien interesante en la historia que yo había pasado por alto, pero que el Señor me reveló ayer, precisamente. Y es que cuando nosotros vemos el sacrificio de Isaac, que ya bajan del sacrificio, Isaac ya no se vuelve a mencionar hasta que recibe la esposa, hasta que se busca la esposa. Bueno, Jesús viene por la esposa, o sea, no se vuelve a ver aparecer prácticamente en la escena después de la ascensión, hasta que viene por la esposa. O sea, hay muchas similitudes. Bueno, lo quería enfatizar porque vamos a ver a un Isaac por su cuenta, e igualmente cometiendo errores, ¿verdad? Bueno, dice que hubo esa hambre, así que él decidió ir hacia ese lugar. Ahora, tú te podrás preguntar por qué está pasando esto, por qué hay hambres. ¿Por qué si tú estás siguiendo al Señor de corazón, tienes que pasar por una necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham tuvo que pasar por una necesidad? Ahora, en Abraham dice que hubo hambre. En Isaac dice que hubo ¿qué? Hambre. En Jacob, ¿qué hubo? Hambre. En José, ¿qué hubo? O sea, la hambruna que hubo con José y su papá Jacob fue la misma, pero los dos estaban relacionados en la historia también ahí. Por eso Jacob fue a vivir a Egipto, si ustedes recuerdan. Pero ¿por qué es que un hombre entregado a las cosas del Señor tiene que pasar por una aflicción, por una hambruna? ¿Por qué? Y lo hemos leído. Lo hemos leído. Bueno, la respuesta es porque Dios prueba tu fe. Dios quiere saber hasta dónde estás dispuesto a ir con Él. Y la respuesta siempre debe de ser estar dispuesto hasta las últimas consecuencias. Hasta la muerte. Esa debe ser la prueba. Así que Dios prueba cada corazón para desarrollar tu fe, y lo hemos visto en el libro de Santiago varias veces, que la fe produce paciencia a fin de preparar a los santos y hacerlos semejantes a Dios. Es para que tú madures en las cosas espirituales, para que tu fe llegue al nivel que Dios quiere ponerte. Dios no te puede usar si no ve que tú eres una persona de desconfianza, o sea, que tú no eres confiable. ¿Cómo te va a usar Dios? Es decir, si tú estás dirigiendo un trabajo y tienes dos proyectos, o vas a hacer dos contrataciones,
y te llegan dos aplicaciones, una no tiene experiencia para nada y la segunda tiene 10 años de experiencia en el ramo, ¿a quién contratarías? Al que tiene experiencia. ¿Para qué vas a batallar con el que no tiene experiencia? Bueno, por eso es que Dios prueba los corazones, para saber a qué nivel de madurez espiritual estás. Y por eso es que de este ¿cómo se llama? Por eso es de que tenemos que pasar por estas aflicciones. Bueno, nuevamente lo vuelvo a poner. Hermanos míos, dice Santiago 1, 2 y 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. Para eso es que vienen las pruebas, para eso es que está el hambre mencionada. Dios quería saber cómo iba a responder Isaac en esta situación. Ahora Isaac llega a este lugar y dice, bueno, pues ya llegué aquí, pero tal vez los pastos de Egipto son mejores para mi ganado, para mis ovejas. Mejor voy a caminar para Egipto. Y esa es su intención. Solamente que Dios no lo deja ir a ese lugar. Ahora, durante el trayecto de la historia que hemos leído, tal vez tú veas un poco insignificante la vida de Isaac. Y tú no lo creas que fuera un hombre tan privilegiado como Abraham, o tan talentoso como Abraham, o tan poderoso como Abraham. Bueno, este capítulo nos va a demostrar lo contrario. Realmente el mismo poder que tiene el Padre lo tuvo el Hijo. Lo mismo, una vez más, en la tipología. La misma autoridad que tiene Dios Padre la tiene Dios Hijo. Y el mismo poder que tiene Dios Padre lo tiene Dios Hijo. Porque son uno solo. Y en este lugar vamos a ver que no era un hombre insignificante, que no era un hombre débil, pero que sí era un hombre muy paciente, sumiso, pero grande. Y nuevamente vuelvo a lo mismo. A Jesús lo golpearon, lo humillaron, lo maltrataron. ¿Y saben lo que hizo? Se quedó callado. Y llegó a la cruz. Y no dijo ni media palabra. Así vamos a ver a este hombre, lleno de paciencia, lleno de sumisión. Con todo su poder, con todo su esplendor que él tuvo, va a ser un hombre muy sumiso. Y lo vamos a ver en este capítulo. Pero a veces, aunque nomás veamos abrir hoyitos en la tierra, podemos sacar realmente toda una enseñanza, ¿verdad? Dice el Señor que por eso puso estas cosas para ejemplo nuestro. Así que cada cosa que está en su lugar tiene un propósito para nuestras vidas. Bueno, en el versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Como forastero. Yo creo que cuando el Señor me trajo para Estados Unidos, me trajo como forastero. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que no habite aquí, no es que no viva aquí, no es que no renta mi casa aquí. Tal vez si en el día de mañana pueda yo comprar mi casa aquí. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es que no echemos raíces en las tierras del mundo. Sino que tu mente, tu enfoque, siempre esté en la tierra espiritual. Siempre esté en el reino de los cielos. Allí es donde debes de poner tus raíces. Y le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Fíjense bien, confirmaré. Quiere decir que este documento ya estaba firmado. ¿Se acuerdan cómo fue firmado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir cómo fue firmado? ¿Alguien se acuerda? ¿Manos? Hicieron un sacrificio y terminó Dios en medio de los animales, perfecto, sí. En ese momento se firmó. Entonces cuando dicen confirmar es que ya hubo un acuerdo antes. Ahora, también hay una palabra que vamos a estudiar, no ahorita en este capítulo, pero que más adelante ustedes la van a leer. Y es la palabra predestinado. Predestinado. Fuimos predestinados. No dice destinados. O sea, quiero que graben que cada palabra tiene mucho peso por sí solo.
Si dicen es que mucha gente dice, oh, es que yo ya soy salvo porque yo ya fui predestinado. ¿Saben? La Biblia dice que todo el mundo es predestinado, que todos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos se agudizan el oído para aceptar el sacrificio de Jesús, para buscar una comunión con Dios. Entonces, cuando tú ya busques esa comunión con Dios, estás destinado para la salvación. Pero mientras estás predestinado. O sea, es necesario que veamos todo este tipo de palabras y que veamos el peso que tienen. Dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré, dice, tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, no se fue. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Obedeció a Dios. Y obedeció en un triple mandamiento. En un triple mandamiento. Yo pienso que Dios no permitió que él fuera a la tierra de Egipto porque él vio lo peligroso que hubiera podido ser para su familia. Recuerden, en el primer viaje que hizo Abraham para Egipto, perdió el corazón de Lot. Esto hubiera sido tal vez muy catastrófico para la familia de Isaac. Y esto hubiera podido poner en riesgo la genealogía por donde llegaría Jesús. Pero fíjense, él le da un mandamiento, pero nosotros tenemos libre albedrío. Anoche me tocó compartir en la iglesia de la Semilla y hablábamos del libre albedrío, el libre derecho de elegir. El que tú decidas someter tu voluntad por libre elección a la voluntad de alguien más. Bueno, él tenía su libre albedrío y decidió obedecer a un triple mandamiento. Primero le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. Segundo, habita en la tierra que yo te diré. Y tercero, habita ¿cómo? Como forastero. Si Isaac obedecía la triple orden de Dios, pasaría las promesas hechas a su padre Abraham, confirmaría las promesas. ¿Y cuáles son estas promesas? Bueno, dice, estaré contigo. Dios al lado de Isaac, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios al lado de Isaac. Linda promesa, ¿no creen? Sí. ¿Qué pasaba? Si él obedecía el triple mandamiento de Dios. O sea, esto realmente tiene un gran impacto, debe de tener un gran impacto para tu vida y para la mía. Porque sabes, si tú obedeces los mandamientos de Dios, o sea, no estoy hablando de las leyes, sino de los dos mandamientos más grandes que nos dio Jesús. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos. Bueno, si tú obedeces la ley, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a recibir las bendiciones de Dios. Y si no, te las estás perdiendo. Así de sencillo. Bueno, aquí vemos que él obedeció. Así que le dice, estaré contigo, es parte de la promesa. Dios estará contigo si obedeces. Y te bendeciré, dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. El norte y el sur de Canaán, en las tierras de Filisteas, estaba hablando en ese momento. Pues dice nuevamente, confirmaré mi pacto que hice a Abraham, tu padre. El pacto que ya había sido firmado con Abraham, solo que ahora, si Isaac obedecía, el mismo pacto se confirmaría, o sea, nomás se traspasaría para con él. Y luego dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en realidad la descendencia de Isaac fue numerosa. Aunque de una manera inmediata, tal vez no lo puedas ver porque solamente tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos y es muy posible que había un conflicto de hecho entre los hijos, pero había una gran posibilidad de que él también tuviera conflictos con su esposa y por eso ya no pudiera tener más hijos. No sabemos, es una especulación. Lo vemos porque vemos cómo siempre ella está detrás de bambalinas, aconsejando a Jacob, y él está del lado de Saúl. Y vemos la división desde los padres. Entonces, eso hace una suposición. Pero
no servimos de armada con ellos, ¿verdad? Bueno, también dice, daré a tu descendencia todas estas tierras. Una vez más, no sería Isaac quien poseería esas tierras, sino sus descendientes. Y esto fue unos 500 años más adelante. Además, fíjense bien, dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, no en tus simientes. La simiente es semilla. Una semilla, un hombre. Semilla de muchos hombres. Cuando él tuvo 2 hijos, ¿usó qué? ¿Cuántas semillas? 2 semillas, 2 simientes. Pero solamente una era la que iba a llevar la bendición. Y a través de tu simiente, de esa semilla que fue Jacob, llegó Jesucristo. Ahora, como les dije en un principio, noten cómo la promesa tiene una condición. Y esta condición se basa en la fe de la persona. Es decir, en escuchar y confiar y obedecer a Dios en sus mandamientos. Asimismo, nosotros somos participantes de las promesas de Dios y permanecemos en su palabra. Nuevamente, en escuchar su llamado, seguirlo, confiar en Él y obedecerlo. Y esto solo se logra si permaneces en la palabra de Dios y en la comunión con Dios. Bueno, Isaac obedeció y se quedó en Gerar por un tiempo. Más adelante vamos a ver cómo él va a regresar a Hebrón, que es el lugar de la comunión. Y vamos a ver cómo él, al llegar a este lugar, va a levantar inmediatamente un altar y va a orarle a Dios, a invocar el nombre de Dios. Vamos a ver una copia de lo que estaba haciendo Abraham. Recuerden, Abraham sí dijo mentiras, pero también enseñó cosas muy buenas a su hijo. Bueno, sigamos adelante, hermano. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Parece que había una gran brutalidad en estos pueblos, ¿eh? Y simple y sencillamente renta películas y ve las guerras y ve que si ven una mujer hermosa, lo primero que hacen es darle matarle al esposo para quedarse con la mujer. Así que no es nada nuevo ahorita, no era nada nuevo en aquel tiempo. Siempre había brutalidad y era la manera de poderte hacer de las mujeres que te gustaban. Así que él llega a decir que es mi mujer pensando que también tal vez los hombres del lugar lo matarían. Él intentaba protegerse, Abraham lo hizo y ahora Isaac lo hace también. Las diferencias entre ellos fue que Abraham mintió ¿de qué manera? Medias. Porque era verdad. Su mujer era su hermana y también era su esposa. Pero Rebeca era hermana de Isaac. No, ¿verdad? Entonces él era doblemente mentiroso. Pero sin embargo, Isaac dio pie para que alguno la tomara sin miramientos. Y esto podría traer pecado a los de Gerar. Recuerden cómo a Faraón Dios lo reprendió. O cómo cerró las matrices de las mujeres de Gerar. Ya una vez por causa de la mentira de Abraham. Hay que tener cuidado cuando nuestras acciones arrastran a otras personas al pecado. Hay que tener cuidado de no llevar a otros, de no ser piedra de tropiezo para otras personas con nuestras acciones. En estos versículos también podemos ver cómo los pecados son transmitidos por los padres, y es muy probable que los hijos tengan los mismos errores de los padres. Una vez más, no hay nada oculto que no salga a la luz. Que Isaac fue descubierto en su mentira y fue reprendido por una persona inconversa. Y como lo dijimos en el otro estudio, cuán triste es no saber dar un buen testimonio de tu fe. ¿Recuerdan que lo hablamos? Qué triste es que llegue el inconverso, el que no sabe de Jesús, el que no sabe de las cosas de Dios, y te diga lo que muy cristiano. A mí me ha pasado. A veces estoy vacilando con mis compañeros en el trabajo, y aunque no estoy diciendo una mala palabra, con cualquier vacilada que den me dicen no, que muy cristiano. Nosotros, ayer ilustraba en el pasaje que usé, ya el pasaje
lo compartimos aquí, fue cuando Rebeca cruza el desierto, de que fue tomada por esposa. Y pensaba en una ilustración, y es que si tú te subes en un avión y empiezas a cruzar los desiertos, vas a ver todo aquello árido, montañas, arena, pero de repente por ahí vas a ver una mancha verde, un oasis. Raro se va a ver esa mancha en medio de la gran distancia que tiene de arena el desierto. ¿Y qué es lo que hace posible que haya ese verde, esa vida en ese lugar? Es el agua. Bueno, si tú te alimentas de la palabra espiritual, si tú bebes el agua viva que Jesús te prometió dar, sabes, hermano, tú vas a ser esa mancha verde en el desierto. Tú vas a estar dando testimonio de las cosas del Señor, pero tienes que estar alimentado. Tienes que ser esa mancha verde en el desierto. Qué hermoso es que llegue la gente y que te diga: tú que confías en Dios, ora por mí. Es muy bonito eso. Que podamos dar un buen testimonio de fe. Bueno, en el versículo 8 dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste ser mi hermana? E Isaac le respondió: ¿por qué dije? Quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo hombre diciendo: el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Cuando Abimelech se da cuenta que Isaac está tocando a su esposa y la está acariciando como mujer, se da cuenta que Isaac le había mentido. No hay nada oculto que no salga a la luz. Su mentira salió a la luz. ¿Saben? Lo impactante de esta historia es que todavía no la habían tomado por esposa a ella, como pasó con Isaac. Ella seguía viviendo con Isaac. ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué nadie se interesó en tomarla por esposa si decía la misma escritura dice que era una mujer muy hermosa? Bueno, yo creo que porque era el mismo hombre al que ya se le había causado ese daño, ¿no se acuerdan? Era Abimelech. Entonces él no la tomó por esposa. Conocía los alcances que tenía esta familia. Y lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Así que él lo decía por su propia experiencia. No toquen a esa mujer porque ciertamente van a morir, ¿verdad? De cierto morirás. Bueno, hay hermanos que creen que este Abimelech, y más adelante vamos a ver a su capitán Ficol, que ellos eran personajes distintos. O sea, que no era el mismo Abimelech y no era el mismo Ficol. Y asumen que habían pasado muchos años de la historia de cuando nació Isaac, y que para este tiempo por lo menos ya habían pasado 90 o 100 años. Y si tú empiezas a leer a los comentaristas por todos lados, te van a decir que eran personas distintas. Además dicen que era muy probable, pero esta es especulación de ellos, que era muy probable que el nombre Abimelech no fuera un nombre, sino un título. Lo mismo para el nombre Ficol. ¿Qué es lo que quiero decir de título? Bueno, en Egipto no se les dice reyes, se les dice faraones. ¿Verdad? Bueno, yo estoy en contra de los comentarios y leí varios comentarios y todos me llevaban a la misma opinión. Y yo voy a explicar el por qué yo estoy en contra de todos esos comentarios. Solamente me puse a observar la escritura y saqué algo que el Señor me habló a mí. Primero, si observamos detenidamente en las escrituras, vamos a observar cómo las personas vivían hasta 200 años en ese tiempo.
Bueno, no necesariamente solamente el linaje de los hermanos que estaban entregados al Señor, sino también de las personas que no conocían del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir? Taré, si ustedes recuerdan, Dios le pidió a Abraham que lo dejara, que dejara a sus padres, ¿se acuerdan? Porque Taré era una persona idólatra, y lo pudimos observar cuando estudiamos las Escrituras. Bueno, él vivió 205 años. Abraham vivió 175, Isaac 180. Si seguimos buscando, vamos a ver por si en el libro de Job, que también Job vivió 200 años, o más de 200 años. Entonces las personas vivían más o menos esa edad. Ahora, si Abraham lo conoció, no quiere decir que Abimelech también fuera un viejito. Pudo haber estado joven Abimelech y Abraham ya viejito, ¿verdad? Entonces no necesariamente tenía que morir o morir los dos al mismo tiempo, Abraham y Abimelech. Además, yo creo que existe la posibilidad de que todavía Abraham estuviera vivo para este tiempo. Ahora sí es cierto que en el capítulo 25 se nos marca la muerte de Abraham, para cerrar el capítulo con la vida de Abraham. Pero recuerden bien, dice que él vivió 175 años de edad. Pero también nos dice que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Lo que quiere decir que la vida de Abraham, o que Abraham tenía 160 años cuando nacieron sus nietos. Y posiblemente por la edad fue cuando transfirió la gobernatura, se puede decir, de la tribu a su hijo. Pero todavía vivió 15 años más, porque murió de 175. Entonces, muy posiblemente este evento que estamos leyendo ahorita fuera dentro de esos 15 años. Y ahí está la posibilidad, hermanos. No podemos descartarlo. Y es muy posible que cuando él dijo voy a ir a Gerar, tal vez a Abraham se le hizo fácil ir diciendo, no, fíjate que cuando yo fui allá dije que tu mamá era mi hermana, para evitar que me mataran. Qué buena idea me has dado, jefe. Ahorita yo digo lo mismo. ¿Cierto? Eso pudo haber pasado. Bueno, si no fue así, de todos modos vemos que era contemporáneo con Abimelech, lo que les dije. Muy posiblemente Abimelech y su comandante Ficol. No creo que Ficol, que era el comandante o el capitán del ejército, fuera un hombre ya viejito que no pudiera salir a la guerra o dirigir. Quiere decir que era un hombre joven el que estaba dirigiendo. Entonces yo creo que existe la posibilidad de que todos estuvieran vivos y que fueran los mismos personajes. Ahora, segundo, vemos nuevamente Abimelech no tomó a Rebeca por esposa. Él ya había tenido una experiencia dura con Dios acerca de eso. Y tercero, antes de cada nombre vamos a ver los títulos cuando hay un título. Quiero decir, si yo te digo Obama, hay muchos Obamas. Pero si te digo el título del que quiero que tú reconozcas, digo, el presidente Obama. Oh, ya sé quién es. Ya te dije el título, pero también te dije el nombre. Bueno, si yo te dije el presidente Clinton o el presidente Kennedy, luego lo vas a enfocar el título y el personaje. Bueno, recuerden que aquí dice que Abimelech era rey de Gerar. Entonces ya había un título y había un nombre. Y luego dicen que Ficol, el capitán de la guardia. O sea, ya vemos que hay un título y hay un nombre. Entonces yo no creo que fuera, yo creo completamente que estamos hablando de los mismos personajes que sufrieron con Abraham. Bueno, sigamos leyendo para ir avanzando rápido. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Era débil? No, era un hombre realmente grande como Abraham, bendecido como Abraham.
que si se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando observamos la historia de Isaac, siempre lo observamos como la sombra de Abraham, como les dije hace un rato. Pero en realidad vemos que él era un hombre prominente, próspero, y era un hombre de Dios. Bueno, cuando observamos su tipología, vemos que era necesario que los dos, Abraham y Isaac, estuvieran íntimamente ligados en su historia, ya que representaban a Dios Padre y a Dios Hijo. Ya lo hablamos también. Vemos que él fue realmente prosperado tremendamente, de una manera física. ¿Saben? Yo creo que también estos versículos han traído mucha confusión en este tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que si tú vas a algunas iglesias, te dicen que Dios quiere lo mejor para ti como su hijo. Y te dicen que tienes que venir de trajecito, de corbata. Oh, que el carro está viejo, cómprate uno nuevo. Pero pastor, yo no tengo dinero, sácalo a crédito. Pastor, estoy rentando un departamentito así, sí. No, Dios quiere lo mejor para tus hijos, cómprate una casa. Pero no van lo suficiente, agárrate un segundo trabajo y cómprate tu casa. ¿Saben? Yo no creo que esa es la manera como Dios quiere que manejemos la situación. Dios quiere que nos enfoquemos primero en ¿qué? En el reino de los cielos. Y lo demás viene. ¿Para qué es lo que quiero decir? Quiero decir es que si nosotros nos vamos a Efesios 1:3, nos va a decir Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros los gentiles, con toda bendición ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nosotros somos participantes de las bendiciones espirituales. De las bendiciones espirituales. De las físicas van a venir por añadidura. Pero tú no tienes que tener el enfoque en las bendiciones físicas como hubo en estos hombres. Decir, no, es que yo tengo que servir en casa de reyes, yo tengo que ganar tanto de dinero, yo tengo que tener un carro nuevo. No, hermano, no pongan su enfoque en eso. No pongan su enfoque en eso. Dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que Dios no te va a dar bendiciones materiales. Esto quiere decir que pongas tu corazón en el lugar correcto. El lugar correcto es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que dice, serán añadidas. ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? De acuerdo a la voluntad de Dios. No necesariamente tenemos que decir, es que somos hijos del rey, yo tengo que tener el carro nuevo. Es más, tú ya sacaste el carro nuevo y dijiste, pues, me alcancé para un Toyota Corolla, un Nissan Sentra. Pero llegaste y el pastor te dijo, no, es que tú eres el hijo del rey, vete por un BMW. Un Mercedes-Benz. Hermanos, cómprense un Ferrari. No tienen que hacer las cosas así. Yo cuando era chiquito, teníamos un carrito de esos viejitos que era como 50, 55. Todas esas aplicadoras y rueditas y eso. Viejo el carro. Y era un Ford, me acuerdo muy bien. Y nosotros nos hacíamos a la ilusión de que en aquel tiempo el carro allá en México de lujo era el Gran Marquis. Bueno, nosotros le habíamos puesto el Gran Carcachís. Y ahí tenía su letrero, el Gran Carcachís, y andábamos para arriba y para abajo en nuestro carrito todo bien viejo. Hermanos, con que tengan que comer, que vestirse, dónde vivir, qué comer, sean contentos su espíritu con eso. Bueno, también vemos que aquí empieza la enemistad entre los filisteos con los israelitas. Es la primera vez que la Escritura nos muestra por qué los filisteos empezaron a tener enemistad con los israelitas. Y dice que fue por envidia.
Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Vemos que hasta este momento vienen ellos después de la envidia y ¿qué hacen? Fueron y cegaron y llenaron los pozos de Abraham con tierra. ¿Por qué los llenaron con tierra? Porque vieron que había pasado, que acababa de morir. Por eso es que yo creo que todavía Abraham había llegado a Gerar. Aquí dice que prácticamente nos está diciendo que acaba de morir. Y ellos corrieron a llenar de tierra los pozos. Y vamos a ver, todavía explica un poco más adelante esto. Dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros estás hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Cuando vieron que Isaac estaba creciendo en riqueza, número y poder, tuvieron temor y envidia de él, así que decidieron expulsarlo de sus tierras. Y ahora vamos a ver cómo Isaac solo abre pozos y los filisteos se los llenan de tierra, después vuelve a abrir más pozos y van a llegar y se los van a pelear, se los van a quitar. Y sin embargo, él es paciente y es sumiso. Yo me imagino David no hubiera sido así, igual. Si hubieran querido llegar a quitarle a la mala un pozo a David, te hubiera sacado la espada y con una fonda con su piedrita le hubiera dado otro fondazo por allá. Realmente él era un hombre muy, muy paciente. Y ya lo hablamos, realmente él representa a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dice que fue como oveja, como cordero al matadero. En sus labios dice que no pronunció ni una palabra. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era lo más feo de aquellos tiempos. Bueno, dice el 18. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto los días de Abraham su padre, los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Aquí nos dice que esto sucedió cuando murió Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, que significa altercado. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Sidna, que significa enemigo. Y es donde viene la palabra Satán. Y se apartó de allí, dice, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vemos cómo los filisteos están peleando el líquido vital. Y nosotros realmente tenemos una lección importante para nosotros. ¿Qué es lo que están peleando ellos? ¿Quién me puede decir? Los pozos, sí, pero ¿qué tenían los pozos? O sea, no, ahí tiene un hoyo. El agua. El agua, porque el agua era vital. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué se había ido Isaac a la tierra de Gerar? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir por qué? Por la hambre. Había sequía. Entonces un pozo significaba riqueza. Era muy importante el agua. Era vital tener agua. Ahora, yo quiero que vean todo lo que encierran estos pozos. Primero, cuando tú compartes la palabra de Dios, estás abriendo pozos. Un pozo vital. Y saben, alguien más va a venir y te le va a echar tierra en la relación que abriste. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Te vas a ir a agarrar a golpes con la persona que te viene a hacer tierra? No hagas. Sigue caminando y abre otro pozo. Y así hasta que haya sembrado la semilla en la tierra fértil. Pacientemente, como lo había dicho nuestro Señor Jesús. Ahora, segundo, el agua simboliza también la palabra de Dios. Como les había dicho,
Bueno, aquí lo tengo también. Si viajas por un avión y empiezas a pasar por los desiertos de Estados Unidos, de México, los de Arabia, el Sahara, vas a encontrar manchas verdes. Y eso solamente lo hace el agua, ¿verdad? Así debe ser tu vida. Bueno, el agua simboliza la palabra de Dios. Y Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua te lava. La palabra de Dios te lava. Te hace limpio, te hace puro. Juan 15:3, por si querían la referencia. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, vamos a ver que si tú ya estás limpiado y si tú ya te estás alimentando con esa agua que es la palabra de Dios, hermano, vas a hacer esa mancha verde en el desierto. Lo que quiero decir es que el mundo, con todo lo que te está ofreciendo, vas a pasar y van a decir, ese hombre qué raro es. Vas a llamar la atención, vas a irradiar luz, vas a irradiar el verdor que produce la vida del agua. La palabra te va a dar vitalidad y tienes que ser diferente con tu testimonio. Tienes que ser completamente diferente. Sigamos leyendo. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Nuevamente confirma lo que ya había hablado con él. Ahora, ¿sabes qué? No temas, porque yo estoy contigo. Regresa a la tierra. Regresa a tu descendencia. Ya había pasado el hambre. Así que él regresa a Hebrón, a Beerseba. Y edifica allí, ¿qué dice? Un altar. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y este pozo se le dijo Seba. ¿Por qué? Porque fue hecho en Beerseba. Vemos a un siervo edificando altar, regresando primero ¿a dónde? Al lugar de la comunión, a Hebrón. Edificar un altar e invocar el nombre de Dios. Edifica un altar para Dios, invoca el nombre de Dios, sigue adelante. Bueno, ahora dice que vino Abimelech desde Gerar, dice, Asuad, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Una vez más, vemos el título y vemos el nombre. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Fíjense aquí dice contigo, ¿verdad? Pero es contigo. No sé por qué no lo puede corregir, eso es parte de la Biblia. Dice, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Ahora, qué curiosa situación. Primero lo corren y ahora vienen a hacer pacto con él. Realmente era evidente que Isaac se había hecho muy poderoso y había prosperado, y que era un hombre de Dios. Sus vecinos empezaron a sentir temor del poder que ya estaba él teniendo. ¿Y qué dijeron? Bueno, lo corrimos, tal vez vaya a querer con todo su poder tomar venganza y venir a desquitarse porque lo echamos de aquí. Mejor vamos a halagarlo y a pedirle que haga pacto de paz con nosotros. Y eso fue lo que le hicieron. ¿Y qué es lo que hizo él? Aceptó el pacto. Tú eres enemigo de Dios. Ven a sus pies.
Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hace pacto de paz contigo. Hace pacto de paz contigo. Bueno, dice, en aquel día, dice, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por causa del nombre de aquella ciudad en Berseba hasta este día. Él finalmente pudo establecerse y Dios lo bendijo con el agua de vida, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver 2 versículos como para introducir el próximo capítulo. Prácticamente ya nuestra enseñanza en el capítulo 26 ya fue completa, pero queremos introducir lo que va a pasar en el siguiente capítulo. En el versículo 34 dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Recuerden, ¿a dónde mandó ¿a dónde mandó Abraham a conseguir esposa para Isaac? ¿De entre de quién? Entre sus, ¿qué? Parientes. Y pudimos observar que era la parentela espiritual, ¿verdad? En el mismo sentido. Entonces vemos que él se llenó de amargura con su esposa, porque su hijo Esaú, quien despreció la primogenitura, ahora estaba teniendo mujeres entre los heteos. Y aquí se ve que se casó con 2. Más adelante vamos a ver que buscó una de la tribu de Ismael, pensando que porque era pariente, era algo agradable para los ojos de ellos. Y vamos a ver cómo él quiso hacer muchas cosas por sus manos. Despreció la primogenitura. ¿Qué podemos esperar de él? No se pierdan el próximo capítulo, hermanos. Realmente, si este mensaje fue para ti, y si no estás yendo a una iglesia, yo te invito para que te muevas en una iglesia. Realmente hay que ir a una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios versículo por versículo. Si alguien en los mensajes nos ven por internet y viven aquí en el área, están invitados para que compartan con nosotros o para que busquen un lugar sano donde les enseñen la Biblia versículo por versículo. Vamos a orar para cerrar, hermanos. Sí, durante nuestro